va hablándose de aspectos de una estructura de balance, ¿no? Y esa estructura, ustedes lo han visto, la funcionalidad, por ejemplo, dentro de los activos circulantes, ¿sí? Los activos fijos, ¿no? Lo que es la parte de pasivos, patrimonios, ¿no? Exigibles, créditos a largo plazo, otros deudores, fondos propios, ¿no? Y los fondos propios determina, por ejemplo, la capacidad, la solvencia misma de lo que es el capital, ¿sí? Las reservas, los beneficios, ¿sí? Entonces, dentro de esta estructura, por ejemplo, al utilizar la contabilidad básica o la contabilidad intermedia, tenemos que empezar a entender cuándo va a incrementar, por ejemplo, la cuenta caja, cuándo va a disminuir lo que es la parte de la cuenta de exigible a corto plazo, o cuándo va a haber un incremento de activo fijo o una disminución de activo fijo, ¿no? Pero hay que resaltar también lo que son los fondos propios, ¿sí? Ustedes ven acá, está conformado con capital, reservas, beneficios. Podemos tener ahí también reserva para futuras contingencias, reserva legal, reserva para revalúo técnico, ¿no? Además tenemos lo que son las reservas para, sí, para futuras contingencias, ajuste global del patrimonio, bastantes cuentas, ¿no? Entonces eso tal vez más adelante lo vamos a ir tocando para que un poquito se vea cómo funciona el estado financiero. Ustedes saben que al momento de realizar ciertos endeudamientos, el volumen del estado financiero va a ir creciendo, ¿no? Va a ir aumentando. Cuando queremos bajar ese volumen, ¿sí? Hay que deshacernos un poquito de la deuda. Ustedes saben, por ejemplo, cuando una entidad financiera si quiere prestar un crédito tal vez a una institución, por ejemplo, como Soboce, que tengan, por ejemplo, operaciones, conglomeraciones de operaciones, además de eso que tengan movimientos económicos que superen tal vez los 1 millón o 2 millones y que quieran acceder a un crédito, lo que primero van a ver la estructura financiera. ¿Y qué es lo que ven primero dentro de su prospecto de conformación de sus elementos que conforman los estados financieros? Como caja, clientes, mercaderías, inmuebles, si tiene activos fijos, maquinaria, si tiene lo que son equipos informáticos, elementos de transporte, maquinaria. Entonces, van a ir evaluando cómo va conformándose el estado financiero. Si bien, por ejemplo, si nosotros podemos entender, ¿no? Al momento de realizar un crédito, lo que primero van a ver es su endeudamiento también, ¿no? La capacidad que van a tener en pagar los intereses como capital, entonces van a ir evaluando su endeudamiento. Y imagínense, son casi, digamos, las operaciones que manejan esas grandes empresas de sociedades anónimas, son 2 millones, 3 millones, 2.3 millones de dólares, entonces ¿cómo podemos medir esa cantidad? ¿No? ¿Cómo podemos medir si evidentemente esta empresa no tiene solvencia tal vez? ¿No? Puede que tenga rentabilidad, pero tal vez solvencia no, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que ver y evaluar, por ejemplo, son aquellas razones financieras que vamos a ir tocando en este caso, ¿no? Y este análisis y diagnóstico hay que ver y evaluar, por ejemplo, todas las cuentas de activos. Hemos dicho que activos, ¿no? La contabilidad básica nos dice que el activo, ¿qué es un activo, José Miguel? José Miguel Velasco, ¿qué es un activo? Disculpe, Lee. ¿Qué es un activo, José Miguel? Pues, Lee, que son el dinero, casa, los autos, los O sea, circulantes. puede ser mi auto, Entre esos está, Lee. ¿sí? No sería patrimonio tal Disculpe, Lee. vez. Eso no sería patrimonio. Eh, También puede ser un activo, Lee, si es que genera dinero, Lee. Ya. Pasivo y patrimonio, aquí nos dice un concepto. Dice, en el activo se contabilizan lo que posee la empresa, mientras que en el pasivo y patrimonio se recogen las fuentes de financiación que ha utilizado. Una de las normas básicas de la contabilidad dice que el activo siempre será igual al pasivo y patrimonio, ¿no? Esta igualdad se cumplirá siempre, ¿sí, no? Esa es la idea. Pero dentro de lo que es la contabilidad, ustedes han debido ver en la contabilidad básica o intermedia, que el activo son todos los bienes, derechos de una empresa, ¿no? Eso hemos visto, hemos conocido, porque por momento de conocer
lo que es activos. Pasivos también hemos visto que son todas las deudas, ¿no? Tienen todas las deudas con terceros, el patrimonio es parte de las aportaciones de los propietarios, ¿sí? Pero quiero añadir aquí algo especial, algo interesante, ¿sí? Como decían, por ejemplo, una de las formas de conceptualizar la contabilidad, ya que estamos en la materia de ingeniería comercial, ¿sí? Un activo, ¿sí? Es un recurso controlado por la empresa. Derivado de hechos pasados, sí, ¿no? De que tienen que generar beneficios económicos futuros, también, ¿no? Hay aspectos que no se van a considerar activos, por ejemplo, dentro de nuestra normativa, eh, dentro de lo que es la normativa de la ley 843, ya van hablando de impuestos, por ejemplo, o las normas internacionales que van a hacer la convergencia, por ejemplo, al momento de identificar y hacer su reconocimiento como un activo, ¿sí? Al momento de hacer ese reconocimiento, yo tengo que ver si ese activo, ¿sí? Es un recurso controlado. Además, tengo que identificar si ese activo me genera beneficios económicos futuros, ¿sí? Entonces, ¿qué es un activo? Me tiene que generar un beneficio, beneficio futuro, ¿no? Un beneficio económico. Me tiene que generar eso, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a conceptualizar como un activo? Un activo vamos a conceptualizarle que es un recurso controlado por la empresa, generado de hechos pasados, que en los hechos pasados, que tienen que generarnos beneficios económicos futuros, ¿sí? Entonces, lo vamos a ir conceptualizando de ese modo, ¿no? Entonces, no todo es activo, ¿sí? Por ejemplo, hagamos un pequeño ejemplo, un poquito de contabilidad acá, intermedia. Por ejemplo, si yo voy a una institución financiera, tal vez, y lo primero que ingreso, veo todos los activos de la institución bancaria, ¿no? Al momento de identificar y veo, por ejemplo, el tiquero, lo que sacan los tickets, la televisión, las computadoras, las fotocopiadoras, entonces todos esos activos ayudan a las operaciones de dicha entidad. Entonces, como ayudan, van generando esos beneficios, están incorporados esos beneficios, como la computadora es esencial para las transacciones que van realizando día a día, ¿no? Y el tiquero, por ejemplo, también es un instrumento, ¿sí? De orden, por ejemplo, para realizar los pagos, transacciones, ¿sí? Y que no tengan inconvenientes, por ejemplo, para la atención. También vemos la televisión, entonces, la televisión, eso ayuda, por ejemplo, a la información, ¿sí? Para el usuario. Y el usuario, obviamente, se va a informar la tasa de interés, se informará de los créditos vigentes, la cartera que tiene la entidad. Entonces, todos esos elementos, ese conocimiento del usuario y evidentemente eso va a ayudar, ¿no? A que las operaciones sean más sencillas, que el usuario entienda y está en conocimiento, por ejemplo, de las personas o de los clientes. Entonces, ayuda. Entonces, eso es un activo. Vamos subiendo más arriba y bien vemos, por ejemplo, la sala, la oficina, lo que es la parte de la reunión, ¿sí? Todos los muebles también, porque eso ayuda, por ejemplo, para realizar las reuniones. Y nos vamos tal vez a la cocina ahí, un microondas, no sé, un freezer, no sé. Entonces, eso, por ejemplo, para que se calienten la comida, el almuerzo, su almuerzo, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿será un activo, un microondas, que la institución provee, por ejemplo, para el personal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es un gasto? Es un gasto. ¿Por qué? Yo creo que es para el personal y para que se compren sus alimentos y todo. Claro. Miren, por ejemplo, hay elementos que no van con relación, por ejemplo, a la actividad económica. Es muy diferente. Aspectos, por ejemplo, de lo que van a ir llevando las actividades. Si es almuerzo, eso no va a incrementar a que el personal produzca más, ¿no? Es una comodidad, sí es una comodidad, pero eso no va a hacer que vaya incrementando, ¿sí? El rendimiento, ¿no? Entonces,
hay aspectos como esos detalles, ¿sí? Que vamos identificando, como José Miguel dice, eso se lanza directamente a los resultados, ¿sí? Y no va a ir conformando dentro de lo que es el balance. Obviamente se va a ir inventariando aspectos, por ejemplo, de esa clase de elementos y viendo, por ejemplo, esos casos particulares que pueden ir existiendo, ¿no? Pero vamos viendo lo que es el pasivo también, un poquito recordando. El pasivo hemos dicho que son deudas con terceros. Estos pasivos, por ejemplo, pueden considerarse, ¿sí? Aspectos como, por ejemplo, son recursos, son obligaciones presentes, ¿sí? Derivadas de hechos pasados, que para poder cancelarlas se debe desprender de aquellos recursos que están incorporados beneficios económicos futuros. ¿Puedo yo un pasivo cancelar, por ejemplo, ¿sí? con aquellos recursos que están incorporados los beneficios económicos? Si bien hemos tocado lo que es un activo, por ejemplo, una computadora que sirve para las operaciones, yo al momento de cancelar mi deuda, puedo cancelar con activos propios, puedo cancelar con activos, por ejemplo, con disponibles, como caja, ¿no? Caja Moneda Nacional, y otros activos también, ¿sí? Pero en este caso, por ejemplo, estos pasivos, como son obligaciones presentes, también yo puedo cancelar con acciones. Son, por ejemplo, en este caso, acciones o bonos, letras o letras de cambio, ¿no? O pagarés también. Entonces, son activos que tienen incorporados los recursos o beneficios, ¿no? Entonces, podemos hacer de esa manera y hay también transacciones en la cual va a ir desarrollándose esas operaciones. El patrimonio son básicamente lo que queda de los activos una vez deducidos los pasivos, ¿sí? Eso es lo que dice, por ejemplo, lo que es la parte de la ecuación del balance, activo es igual pasivo más capital. Entonces el patrimonio va a ser lo que queda de los activos una vez deducidos los pasivos. Entonces, el patrimonio va a ir conformado por aquellos elementos como reserva legal, capital, ya dijimos, acciones preferentes, acciones comunes, beneficios acumulados, ¿no? O utilidades de la gestión. Entonces, eso es la conformación dentro de lo que es la estructura de balanceo o estado de balance en este caso, ¿no? Vamos con la siguiente diapositiva. En este caso, por ejemplo, ¿sí? Vamos a ir viendo, por ejemplo, elementos, ¿no? Como las cuentas de activo que van a ir recogiendo, dice, ¿sí? De cuentas que recogen de mayor a menor liquidez. ¿Qué significa? Cuando hablamos de liquidez estamos hablando de la libre disponibilidad y de efectivo. Cuando cuando un activo es más líquido, es aquellas cuentas que podamos utilizarlas, ¿sí? En este caso como la cuenta caja es más líquido porque puedo libremente disponer esas cuentas. De mayor líquido a menor liquidez estamos hablando, por ejemplo, de la parte de disponibles, caja, moneda nacional. Luego ahí tenemos cuentas por cobrar, ya mucho menos líquido, e inventario también, ¿no? Menos líquido también, porque en el tiempo, yo para efectivizar o pago de una deuda, yo voy a considerar, por ejemplo, lo que es la cuenta caja. En este caso, por ejemplo, al momento de yo tener una deuda, tal vez muy alta, no tengo la capacidad de pagar con mi cuenta caja. Supongamos que no tengo la capacidad. Tendría que ir en este caso con las cuentas por cobrar, ¿sí? Pero esas cuentas por cobrar está a un tiempo. En este caso no tenemos la certeza de que nos va a pagar en 30 días. Ustedes saben, por ejemplo, nosotros al momento de hacer las operaciones contables, tenemos que previsionar, ¿no? Al momento de las cuentas incobrables. Entonces, puede que no nos cancele, pues yo no tengo la posibilidad de tocar ni decir, por si tengo mis cuentas por cobrar a 120 días o 30 días y tengo que pagar a 15 días y para el colmo no tengo caja para pagar, entonces voy a inventarios. Inventarios en vender no voy a poder vender en ese momento. Ustedes saben que es con el tiempo, ¿sí?
voy a considerar un lapso de tiempo para vender o acomodar esos inventarios. Y eso mucho depende si tengo un stock bastante de mercadería, que eso también me merma dentro de los estados financieros, ¿no? Entonces, ahí viene lo que es que las cuentas del activo vayan recogiendo de mayor a menor liquidez, ¿sí? También lo que es el pasivo va en orden, dice, es de mayor a menor, ¿sí?, grado de exigencia. ¿Qué significa exigencia? Significa que yo tengo la posibilidad de ordenar si dentro de las cuentas, por ejemplo, de cuentas o pasivos circulantes, los pasivos circulantes normalmente va constando de un tiempo de un año, máximo un año, y de no circulante mayores a un año, ¿sí? También lo que es, va viendo, por ejemplo, los activos circulantes, ¿no? Van recogiendo, dice, aquellos elementos que se utilizan directamente en la actividad que realizan, ¿sí?, que realiza la empresa y que van rotando y se mantienen en la empresa menos de un año. Esos son los circulantes, ¿no? Los activos fijos son elementos que se utilizan en la actividad que realiza la empresa, pero que se mantienen en la misma varios ejercicios, ¿sí? Muchas veces dentro de lo que es los activos fijos, ¿no?, esto mantiene de tiempo en tiempo, porque ustedes saben que manejamos porcentuales de depreciación, manejamos además porcentuales de actualización en base a las UFBs, manejamos, por ejemplo, las amortizaciones que van a ir durante el tiempo. Entonces, estos activos, mucho va a depender, ¿sí?, que si bien estos activos yo lo puedo vender cuando ya no me rinden la misma capacidad de operaciones que yo tenga, pues voy a tener que vender y sustituir por una máquina nueva. Entonces, la materia del quinto semestre va a ser ese caso, ¿sí? Y algunos aspectos, por ejemplo, para realizar lo que es la parte de inversiones, y nos vamos a enfocar un poquito más acerca de los activos fijos, ¿sí? Hay activos fijos en la cual en el tiempo, por ejemplo, maquinarias, ¿sí?, al momento de ya el tiempo de vida de una máquina, ustedes saben que no, la idea de esto es que mi maquinaria no llegue a un punto cero contablemente, sino tal vez la mejor decisión de lo que es dentro de la administración financiera, tengamos un lapso de tiempo, si bien una maquinaria, por lo menos, vamos a hacer una idea, 20 años, mi periodo de recuperación tal vez podría considerar a los 10 años, ¿sí?, cosa que esta maquinaria tenga, por ejemplo, ofertantes de la compra de mi maquinaria antigua y que yo pueda sustituir una nueva maquinaria, ¿sí?, para que incremente, ¿sí?, las operaciones y yo genere un nuevo beneficio, ¿sí? Entonces, ahí viene lo que son los activos fijos, ¿sí?, y no llegar, por ejemplo, a su total obsolescencia. Ustedes saben, por ejemplo, llegamos a su total obsolescencia, perdemos más plata, ¿no? Entonces, ese análisis vamos a ir viendo durante todo este semestre, más allá de lo que es otros elementos que vamos a ir tocando también, por ejemplo, las finanzas. Estos son parte, por ejemplo, de las finanzas operativas, ¿ya? Que el administrador financiero, ¿sí?, va a ir viendo, evaluando aspectos, por ejemplo, cuando yo necesite invertir, cuando yo necesito realizar, por ejemplo, o realizar un endeudamiento, ¿sí?, cuando yo voy a necesitar, por ejemplo, desprenderme de un activo, comprar o sustituir, ¿no?, una nueva maquinaria, o tal vez renovarla o mejorarla, tal vez, pues, cuando mejoramos un activo, incrementa, ¿sí?, dentro de lo que es el activo fijo, ¿sí?, y el nuevo porcentual va a ir sujeto también a la depreciación, ¿sí? Eso vamos a ir viendo, por ejemplo, con otros aspectos de cálculos para ir evaluando. También tenemos el de exigible a corto plazo, ¿sí?, partidas que son exigibles antes de un año. Por ejemplo, los endeudamientos. Tenemos endeudamientos a largo plazo, endeudamientos a corto plazo, ¿sí? Tenemos tal vez endeudamientos bancarios, no bancarios, que hemos tocado el anterior semestre, pero vamos a hacer un poquito más ameno esto para que vayamos avanzando también, ¿no? También dentro de lo que es
ya esta parte, por ejemplo, de los niveles de fondos propios, ¿sí? Vamos a ir viendo también lo que es el nivel, cuál es el nivel máximo de fondos propios que vamos a ir elevando, ¿sí? Dice, mientras mayores sean los fondos propios, mayor será la solvencia de la empresa, ¿no? Este le permitirá estar mejor preparada para atravesar situaciones difíciles sin graves contratiempos, ¿no? Esto, por ejemplo, es bien interesante porque al final nos habla si el nivel de fondos propios va elevándose, entonces eso va a ir determinando su solvencia, pero desde el punto de vista de rentabilidad tal vez no sea lo óptimo, ¿no? Cuando hablamos de rentabilidad significa que necesitamos, por ejemplo, el capital invertido genere, ¿no?, beneficios, ¿sí?, en ciertas operaciones en un periodo de tiempo, ¿sí? Como acá, por ejemplo, dicen los fondos propios de una empresa proceden principalmente de dos fuentes, ¿no? Uno, aportaciones de los socios, beneficios retenidos por la empresa decide, dice, al cierre de cada ejercicio que parte del beneficio obtenido, mantiene en la empresa a que parte reparte, dice, los accionistas en forma de dividendos, ¿no? Entonces, ahí vemos aspectos, por ejemplo, como los fondos propios, cuando tenemos un mayor cúmulo, por ejemplo, de elementos como, ustedes saben, por ejemplo, cuando tenemos mayor aportación, ese dinero puede empezar a distribuirse para operaciones en la cual genere beneficios, ¿no? A pesar de que muchas veces esa cantidad, ¿no?, de capital o acumulación de beneficios retenidos no puedan ir, no pueden ser reinvertidos, puede costar, por ejemplo, a la empresa, ¿no?, en este caso, ¿sí?, su solvencia, la rentabilidad en este caso podría tal vez mermar, ¿sí? Porque ustedes saben que el capital que no trabaja, eso no beneficia para nada, ¿sí? Entonces, en este caso es bien importante que el capital o la inversión, ¿sí?, vaya trabajando y genere beneficios. Contablemente los fondos propios se contabilizan, dice, en capital, que recoge, por ejemplo, la aportación de los propietarios, los socios que van a ir aportando. Ustedes saben, por ejemplo, dentro de lo que es la aportación, cada socio puede aportar en un periodo de tiempo, no simplemente en un periodo, por ejemplo, de enero a diciembre, ¿sí? Un aportante, un socio puede aportar en enero, por ejemplo, puede aportar, por ejemplo, en abril. Y ustedes saben que supongamos que el propietario aporta alrededor de 10,000 en enero 1 y en abril aporta otros 10,000, ¿no? El socio B, el socio A que aporta en enero y el socio B que aporta en abril. Al momento de realizar el tiempo del capital de trabajo que haya realizado esa inversión, va a ser distinta porque de enero el que ha invertido de A, por el tiempo de trabajo a diciembre, va a ser mucho mayor que el que ha invertido en abril, ¿sí? Entonces, eso al momento de distribuir las utilidades tiene otra forma de aplicar también. Sería bueno también esa parte, tal vez más adelante podría un poquito mostrar ese aspecto, ¿no?, al momento de distribución, porque ella tiene otra forma en este caso de cálculo, ¿sí? No es lo mismo. Por ejemplo, hay distribuciones que pueden ser en partes iguales, pueden ser distribuciones por el capital aportado, puede haber distribuciones por el tiempo del capital de trabajo aportado, que significa que el tiempo que el capital vaya trabajando de mes a mes, pues en base al trabajo del capital se vaya distribuyendo también, ¿no? Ya eso, no sé si vieron ustedes esa parte en contabilidad intermedia, no sé si vieron esa parte, tal vez José Miguel, Nelson, tal vez, no sé si vieron esa parte de contabilidad, porque esa parte es bien interesante al momento de la distribución, ¿sí? Yo puedo distribuirme, por ejemplo, yo aporté en marzo y justamente después, de un mes después o 2 meses después, vaya aportando un socio y que vayamos calculando, por ejemplo, el tiempo del trabajo de capital que haya generado, ¿no? Entonces, eso usualmente también ocurre y en la vida cotidiana también hay formas de cálculo en ese caso que tal vez más adelante también lo podríamos ver. Otro aspecto son las reservas.
¿sí? Recogen todos los beneficios retenidos para un poquito hacer una retroalimentación. En este caso, las reservas, ustedes saben, tenemos bastantes reservas, entre ellas que son la reserva legal, ¿sí? La reserva legal, dentro de lo que es la contabilidad, dentro de lo que es el Código de Comercio, nos habla, ¿sí?, que es el 5%, es obligatorio para todas aquellas sociedades, por ejemplo, una de ellas la sociedad de responsabilidad. Como también otras clases o sectores económicos que también tienen una cantidad de reserva, como la bancaria, que es diferente, ¿sí? Tiene 8% de otra cantidad de reserva que ellos manejan. También nos habla que una empresa no puede financiar con fondos propios negativos, ¿sí? Una empresa no puede financiar con fondos propios negativos, ya que estaría en quiebra, y evidentemente es cierto eso, ¿no? Esta situación se produciría cuando las pérdidas acumuladas de diversos ejercicios llegaran a superar los fondos propios. Una empresa que tenga la característica, por ejemplo,